La FM de RCN. A las 7:25 de la mañana le agradecemos al señor director de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas, al doctor Jairo Orlando Villabona, que esté con nosotros esta mañana. Doctor Villabona, muchas gracias por recibir la llamada de la FM. Buenos días, con gusto, Juan. Doctor Villabona, después de la caída de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento, ¿qué podemos esperar los colombianos en materia de impuestos? Pues era algo que se tenía como, digamos, recursos que tenía que tener el Estado con esta ley de financiamiento que se estaba pasando y desafortunadamente pues no se obtuvo. El problema es que esto va a afectar programas del Estado, ¿no? Del país. Por ejemplo, lo del ICETEX para los chicos ya no va a ser tan fácil. Lo de la opción tarifaria en la costa también va a ser un problema. Los recursos para deportes también, pues no va a haber mucho dinero. Entonces, eso en el fondo lo que afecta es varios programas para la sociedad. Doctor Villabona, le vamos a preguntar por varios asuntos que le interesan a nuestros oyentes. Empiezo por uno que afecta a muchos, que es el tema del 4 por mil. A partir de hoy, los colombianos podrían tener una exención del 4 por mil en las cuentas y eso está sometido a unas reglas, a unas condiciones. ¿Quiénes pueden estar exentos de ese impuesto del 4 por mil? ¿En qué cuentas y con qué topes? Realmente sería a partir de mañana, entiendo. Pero bueno, lo que sucede hasta ahora es que uno como ahorrador, por ejemplo, en una cuenta, la marca, yo puedo tener una cuenta en Davivienda, otra en Bancolombia, y yo marco una, y sobre esa cuenta que yo mueva en uno de esos bancos, es que va a estar mi beneficio del 4 por mil. Entonces, ahora no va a haber necesidad de marcar, sino que habrá un sistema único integrado en que los bancos, las cooperativas, los fondos de empleados y demás entidades que manejen estas cuentas de ahorro y esto, simplemente consolidan y cuando llegue al tope que está establecido para el beneficio, pues ya, eso se hará automáticamente. O sea, la persona ya no tiene que decir cuál es la cuenta que le tienen que marcar. Y cuando llegue al tope de ese beneficio, ¿qué pasa, doctor Villabona? Pues ya no es el 4 por mil, pues ya no es exento, o sea, se hace el gravamen sobre el 4 por mil. Director, ¿y eso cubre las operaciones que son masivas en Nequi y Daviplata, por ejemplo? Sí, o sea, todas las operaciones, pues las operaciones que se hagan a través de los bancos, o sea, de los bancos, de las cooperativas, de los fondos de empleados. Si el NECI pertenece a un banco y es de la cuenta de su banco, pues sí, claro, ahí queda. Doctor Villabona, usted ha señalado que han empezado a encontrar millonarias inconsistencias en los temas de facturación electrónica, digamos, valores extraños frente a la capacidad económica de los facturadores, liquidaciones con tarifas inadecuadas. ¿Qué han encontrado ahí? Y eso, ¿cómo puede afectar a los contribuyentes? Lo que sucede es que cuando hay operaciones atípicas, nosotros revisamos y verificamos si esto realmente ocurrió, porque pues también pueden presentarse errores. Entonces, eso es lo que verificamos en estas operaciones atípicas. Pero en general lo que pues esperamos es que las personas y las empresas, los comercios, pues hagan la facturación electrónica. La facturación electrónica es muy importante no para la DIAN ni para, para nadie, ni para la DIAN ni para el gobierno, sino para el país. Porque de ahí es que generamos los recursos para pues, los impuestos que se recaudan para los programas sociales. Entonces, si no recaudamos estos, pues no se van a poder cumplir los programas sociales. Entonces, tiene que haber una conciencia nacional para que se exija la factura electrónica. Nosotros como compradores también debemos solicitar la factura electrónica porque con eso estamos contribuyendo a estos programas sociales y en general al desarrollo del país.
Director, hay una cosa que nos debe preocupar como colombianos y más con este tema digamos, de escasez de recursos para las arcas del Estado, y es que alguien hizo mal las cuentas de recaudo. Y la noticia, quienes le hacemos seguimiento al recaudo tributario, las noticias mes a mes es que la DIAN está por debajo del recaudo planteado. Por ejemplo, el caso de septiembre, fueron solamente 206 billones y muy por debajo de los casi 224, creo que fueron el año pasado. ¿Quién hizo mal las cuentas? ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocaron en renta? ¿En qué se equivocó la DIAN que cada mes se pela en el recaudo tributario? Bueno, aquí hay varios factores. Uno que se puede decir correspondió a los arbitramentos que se tenían planteados, y eso, pues, de los litigios, eso eran cerca de 10 billones de pesos, que eso no se dio, y eso se incluyó porque se pensaba que eso iba a pasar en el Congreso. No pasó y fueron 10 billones de pesos. Otra que no se esperaba, y pues de eso sí no tiene culpa el gobierno, fue la decisión de la Corte de hacer deducibles las regalías. Eso impactó en cerca de 6 billones, ahí solo van 16 billones. Hay una situación que quizás no se calculó bien, y es que el año 2023, pues el año 2022 fue un año muy bueno económicamente. Entonces ese año 2022 se declara en el año 2023. Entonces el recaudo del año 2023 fue muy bueno y es atípico. Cuando usted mira el porcentaje del recaudo de impuestos con relación al Producto Interno Bruto, el año 2023 es más alto que todos, está como cerca del 16.4, 16.5, cuando lo normal es cerca del 14.2, 14.3. Y ese año 2023 fue muy alto, y fue muy alto pues porque las ganancias de las empresas en 2022 fueron buenas, pero adicionalmente también fue alto el recaudo porque esa situación de tener buenas ganancias hace que los anticipos también sean muy altos. Entonces en el año 2023 hubo buenos impuestos, pero hubo unos anticipos muy altos y adicionalmente unas retenciones también muy altas, aprovechando las ganancias de las carboneras, que el precio del carbón era muy bueno en el 2022, y ese impuesto se pagó en 2023, pues hizo que el año 2023 económicamente sí no fue muy bueno. No le fue tan bien a la economía. Entonces ese 2023 se declara en 2024. En 2024 pues los impuestos eran muy bajos porque las empresas no ganaron tanto, pero los anticipos que venían sí eran muy altos. Entonces eso hizo que gran parte del recaudo que se tuviera que hacer se lo hubiera comido los anticipos y las retenciones en la fuente que se hicieron. Doctor Villabona, escucha uno incluso a congresistas en medio de toda esta reforma tributaria y ley de financiamiento que se hundió, decir, pero es que ya les dimos una reforma tributaria, es que ya se aprobó aquí empezando el año una reforma tributaria, no es nuestra culpa que finalmente les haya salido mal, es decir, se les dio una reforma tributaria para que recaudaran más, para que grabaran más, y eso no se vio reflejado dentro de los tributos. Usted habla de un año bueno, un año menos bueno, pero lo cierto es que eso que se pensaba recaudar más no ocurrió. ¿Qué pasa en el 2025? Es decir, 2025, ¿cuáles son las expectativas de recaudo? Bueno, en 2025 esperamos que los sectores económicos que más impulsan el recaudo, como es la industria y el comercio, pues han venido mejorando. Entonces, nosotros lo que esperamos es que con la recuperación de estos sectores que contribuyen a los impuestos, pues se mejore la situación. Adicionalmente, no va a afectar tanto lo de los anticipos como ocurrió este año, porque ya las ganancias no fueron tan altas, entonces los anticipos no son tan altos y no van a afectar tanto el año siguiente. Pero en Colombia hay un problema de fondo con la situación tributaria, y eso es muy, muy importante que ustedes lo sepan. El sistema tributario colombiano realmente es muy malo, o sea, lo que se ha hecho es muy malo. Hay cerca de 294 beneficios tributarios que existen, que hace muy complejo el sistema, y eso hay que depurarlo. Un beneficio tributario se otorga
con un estudio beneficio-costo, y esto pues se analiza constantemente en la CEPAL y vamos a reuniones donde se hace eso, pero en Colombia no se ha hecho. Entonces toca mirar, hay que hacer estudios ex ante, ex post también, donde ese beneficio, lo que yo deje recaudar, genere un beneficio social mayor. Sí. Y esto no se ha hecho. Hay que depurar el sistema tributario colombiano con esos beneficios. Ahora, doctor Villabona, el presidente Petro ha sido enfático en que en el tema de los juegos de azar hay cosas turbias. Y se intentó gravarlos en la reforma tributaria que se hundió. ¿Podría haber otro mecanismo? ¿Está contemplando otro mecanismo para incluir los juegos de azar, para llevarlos a tributar? Por ejemplo, en el tema de actualización tributaria, ¿podría contemplarse una medida en ese sentido? Sí, pues la verdad que hubo mucha presión para sacar los juegos de azar. Y uno no lo entiende porque los juegos de azar virtuales pues son los que se iban a incluir. Pero doctor Villabona, juegos... perdóname, que es que no podemos dejar pasar esa última frase suya. ¿Presión de quién? No, digamos que cuando hubo la discusión de las ponencias, muchos de los congresistas estuvieron en contra de grabar los juegos de azar virtuales. No, yo no les podría decir los nombres, yo llevo muy poco y no identifico bien todos los congresistas, pero digamos que nosotros sí planteamos que no nos parecía correcto, que esto no es una actividad noble, los juegos de azar, son apuestas. El cigarrillo está grabado, los licores están grabados, tomarse un yogur está grabado, y nosotros no entendemos cómo un juego de azar digital no está grabado. Pues nosotros defendimos la situación, y parte de la negociación que se hizo para presentar la ley de financiamiento fue excluir estos juegos de azar. Son las 7:37 minutos de la mañana. Escuchan ustedes a Jairo Villabona, el director de la DIAN. Para que quede dándoles vueltas, doctor Villabona, ¿por qué no presentar un proyecto de un artículo, solo un artículo que grabe los juegos de suerte y azar? Si ahí están cerca de 2 billones de pesos, según nos dicen, y tienen sospechas o evidencias de que se mueven intereses turbios, si presentan un proyecto de un artículo, sería muy fácil identificar quiénes apoyan, quiénes se oponen, quiénes hacen lobby, y no es toda la discusión de 12 billones, no es todo el debate que se armó con la de financiamiento, sino una ley destinada a conseguir puntualmente unos recursos. ¿Le suena? Sí, claro, Juan, y me suena, mire, y es que aquí había muchos beneficios, o sea, eso no es cierto lo que se dice que iba a afectar las empresas, las personas. No, esta ley de financiamiento eran más controles que afectación de impuestos a las personas y a las empresas, ya habían beneficios. Por ejemplo, se iba a bajar la tasa del impuesto de personas de las pequeñas empresas en 8 puntos, que es muchísimo. Se iba a hacer, en realidad no eran nuevos impuestos, sino eran controles y beneficios. Pueden tratar de sacar algunas de esas cosas que son buenas, como las recompensas, por ejemplo, en un proyecto puntual que no tenga el impacto fiscal que tenía la anterior. Doctor Villabona, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, a ustedes por la invitación. Feliz día. 7:39 minutos de la mañana aquí en la FM, las noticias como son. Con gasolina extra, tu motor rugirá con más potencia y eficiencia, llevándote a lugares increíbles y lo mejor.